Hola, muy buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de fisiología renal. Primero vamos a ver cuáles son diferentes funciones renales. Tenemos excreción, regulación, funciones endocrinológicas y funciones metabólicas. Hablaremos sobre cada uno de ellos con más detalle. Primero vamos con la excreción. El concepto de excreción es eliminar los productos de desecho, metabolismo, por ejemplo, en este caso, metabolismo proteico, como urea y la creatinina. Recordando eh, que cuando hay un fallo renal, lo que sube inmediatamente son niveles de creatinina. O sea, eso es un elemento importante para nosotros saber cómo anda la función renal en nuestro paciente, pero no así como la urea, porque la urea puede elevarse en caso de deshidratación, diarrea, vómito, etcétera, etcétera, o por uso excesivo de proteínas, carne, etcétera, etcétera. Entonces, uno de esos elementos que deben estar saliendo del cuerpo por considerarlo como producto de desecho, por ejemplo, entre ellos tenemos la creatinina. Otra de las funciones para excreción de las sustancias son cuando nosotros usamos medicamentos. Hay medicamentos que se eliminan vía renal, por ejemplo, es ciprofloxacina y otros medicamentos más. Podemos decir que el fallo renal también puede producir problemas de acúmulo de ese tipo de medicamentos en que se eliminan por los riñones. Entonces, ahí vamos a seguir con otra función que es la regulación. Los riñones participan en la regulación de diferentes elementos. Uno de los más importantes es el agua. Los riñones pueden regular la cantidad de agua que sale del cuerpo. De ahí vamos a tener un porcentaje adecuado de agua corporal. Y recordando que ese balance de agua se puede regularse a través de cantidades de orina o diuresis en los seres humanos. Otro de las funciones regulatorias es balance electrolítico. Entre ellos tenemos a diferentes tipos de electrolitos: sodio, potasio, cloro, calcio y iones de bicarbonato. Ahí ustedes pueden ver los niveles de esos electrolitos que deben estar en ese rango, porque la alteración en cualquiera de ellos puede producir de manifestaciones y hasta muerte en los seres humanos. Y otro tipo de balance, regulación que tenemos que agradecer a los riñones es balance ácido básico. Niveles de pH sanguíneo se mantiene alrededor de 7.4 gracias a función renal. Otra de las funciones de los riñones son funciones endocrinológicas. Hay hormonas que se producen en el cuerpo, entre ellos tenemos la eritropoyetina, tenemos renina y tenemos algunos prostaglandinas. Vamos primero con eritropoyetina. La eritropoyetina pertenece a la familia de citoquinas. Más o menos tiene funciones como factor estimulante. Algunas hormonas que nosotros conocemos y algunos mediadores inflamatorios se parecen a eritropoyetina. Por ejemplo, la prolactina, las somatotropas, las interleuquinas, por ejemplo, interleuquina 2 a interleuquina 7, tienen mucha cosa común, semejanza en eritropoyetina, porque se consideran como factores estimulantes.
La mayor cantidad de eritropoyetina se fabrica a nivel renal para un 85-90% y un 10-15% se produce a nivel de los hepatocitos. A nivel renal, nosotros a nivel del endotelio capilar, ahí yo puse forma de un endotelio capilar, ese es el núcleo de endotelio capilar. Esas células tienen unos receptores muy sensibles al oxígeno. Cuando aumentan niveles de oxígeno, hay una inhibición a nivel nuclear para producción de eritropoyetina. O sea, cuando sube niveles de oxígeno sanguíneo, cuando hay mucho oxígeno a nivel sanguíneo, entonces disminuye la producción y la liberación de eritropoyetina. Pero cuando hay una hipoxia, una disminución de oxígeno, ¿qué sucede? Esa inhibición se elimina y aumenta la producción de eritropoyetina. Entonces, esa elevación de eritropoyetina por la hipoxia que se detecta a nivel renal, porque esos capilares están a nivel renal, produce un estímulo a nivel de la médula espinal. La eritropoyetina estimula la producción de sangre a nivel de la médula ósea, aumentando lo que nosotros llamamos eritropoyesis. Algo muy importante que debemos recordar, que en los pacientes con insuficiencia renal crónica, que tienen fallo renal, que los riñones dejaron de funcionar, tienen problemas para producir eritropoyetina y por consiguiente no habrá eritropoyesis y esos pacientes siempre sufrirán de anemia severa y necesitan la inyección de eritropoyetina de manera sintética. O sea, tenemos que inyectar a ellos la eritropoyetina. Otra de las hormonas que se relaciona con riñones, tenemos la renina. Yo quiero pedirle a ustedes a ver el video del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Allá expliqué con detalle la función de renina. Pero de modo rápido, quiero primero mencionar la estructura a nivel de una nefrona. Aquí podemos ver la arteriola aferente, aquí está el glomérulo y esa es la arteriola eferente. A nivel del endotelio de las arteriolas aferentes tenemos una serie de células que se llaman células de Purkinje o también se llaman células juxtaglomerulares que producen renina. Y a nivel del túbulo contornado distal tenemos otras células que reciben nombre de mácula densa. Función de esas células, que las células juxtaglomerares o Purkinje son sensibles a disminución de oxígeno. Y las células que están a nivel de la mácula densa son sensibles a disminución de sodio. Recordando, cuando hay una disminución de flujo sanguíneo, disminuye la cantidad de oxígeno que llega a nivel de células juxtaglomerulares. Esas células son sensibles a disminución de oxígeno y comienzan a liberar renina. Por otro lado, una disminución de flujo sanguíneo disminuye la filtración de sodio. Entonces llega menos sodio a nivel de túbulo contornado distal. Y esas células que están a nivel de la mácula densa captan, saborean ese líquido y ven que tiene poca cantidad de sodio, lo interpretan como una disminución de flujo sanguíneo y hay una relación entre esas células que están aquí y las células endoteliales y las células que están a nivel de túbulo renal. Entonces aquí tenemos el aparato juxtaglomerular. Quiere decir que si hay una disminución de niveles de sodio a nivel del túbulo contornado distal, hay una conexión con células
juxtaglomerulares y es un estímulo para producción de renina. A ese conjunto nosotros llamamos aparato juxtaglomerular. Entonces, resumen, podemos decir, cuando hay una disminución de flujo sanguíneo, hay una disminución de oxígeno renal y eso aumenta la producción de renina. Y cuando hay una disminución de filtrado glomerular, disminuye niveles de sodio que llega a nivel de túbulo contornado distal y esos túbulos están relacionados, están interconectados con células juxtaglomerulares y así también aumentan la producción de renina. Otra de las hormonas producidas a nivel renal es las prostaglandinas. Mire, cuando hay un estímulo del sistema nervioso central por cualquier razón, ansiedad, estrés, miedo, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Se liberan las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, y esa adrenalina, noradrenalina tiene sus receptores a nivel de la arteriola frente de la nefrona y produce una vasoconstricción a ese nivel. Esa vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo renal y puede producir daño renal. Por esa razón, a nivel local, los riñones comienzan a producir prostaglandinas, llamadas prostaglandinas locales, que tienen efectos vasodilatadores. Y ese es un efecto protector evitando una disminución de flujo sanguíneo renal. Entonces, es un factor protector muy importante para que no haya fallo renal cuando hay situaciones de ansiedad, estrés, miedo, cirugía, trauma, etcétera, etcétera, o una hemorragia. Ok, vamos ahora a hablar acerca de una de las funciones renales muy importantes, que es función metabólica, en especial metabolismo de vitamina D. Cuando luces ultravioleta llegan a nivel de la piel, el colesterol se convierte en un producto llamado colicalciferol. Ese colicalciferol llega a nivel hepático, ocurre una hidroxilación, o sea, agregación de un grupo hidroxilo y se convierte ese colicalciferol en 25 hidroxicolicalciferol. Quiere decir que a nivel de carbono 25 agregamos un grupo de hidroxilo. Ese 25 hidroxicolicalciferol es la vitamina D no activa. Entonces, debe ir a nivel renal, donde tenemos una enzima llamada 1-alfa hidroxilasa, que es producida a nivel de túbulo contornado proximal. Ese 1-alfa hidroxilasa también agrega otro grupo OH, pero a nivel de carbono 1. O sea, quiere decir que tendremos en este caso dos grupos de hidroxilo. Entonces lo llamamos a ese 25 hidroxicolicalciferol cuando se agrega otro grupo OH 1,25 dihidroxicolicalciferol, que esa es la vitamina D activa. Aquí tienen 4 funciones elementales de los riñones. Ese es el video número 1. Mi nombre es Dr. Vahid Nauri Kandani, profesor de Fisiología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En video número 2 hablaremos sobre otras funciones de los riñones y vemos cómo ocurre formación de diuresis por los riñones. Muchas gracias.